Vamos a ver cómo hacer recuperación de datos mediante subconsultas. Hemos visto en el primer curso cómo desarrollar subconsultas escalares. Ahora vamos a ver otros modelos de cómo desarrollar subconsultas correlacionadas. Los objetivos que vamos a presentar es cómo escribir una subconsulta que contenga varias columnas, cómo utilizar subconsultas escalares en SQL, cómo resolver problemas con subconsultas correlacionadas, cómo actualizar y eliminar filas mediante subconsultas correlacionadas, cómo utilizar los operadores exist y no exist y cómo utilizar la cláusula with. Veamos. Nosotros podemos hacer una recuperación de datos mediante una subconsulta, utilizándola como una fuente a nivel de la parte de el from. Vean esta consulta: select department name, city, from department, natural joins, y hacemos un paréntesis, select location ID, city, country ID, from locations, join, hacemos un join con country, con un alias C, on country ID igual a country ID de ambas tablas, join regions using region ID, where region name Europe. Ustedes pueden ver acá que hemos construido prácticamente una subconsulta, pero esta subconsulta funciona en el natural join como que fuese una tabla. Es una tabla, realmente el servidor de bases de datos lo que hace es una tabla temporal, y esta tabla temporal la ve como una tabla, no como una subconsulta, y hace el join con departments y me devuelve las condiciones que he puesto, que el nombre de la región sea de Europa. Vean esta forma. Algunas veces yo puedo crear una vista para poderlo utilizar, pero a veces no tengo esos privilegios. Entonces lo que yo hago es crear realmente una subconsulta y contra esa subconsulta compararla como que fuese una tabla real dentro de mi metadata. Sin embargo, es una tabla temporal, y la comparo contra el select. Entonces esto, pues vean, es una forma de cómo poder desarrollar subconsultas. Esto podría ser como que yo creara la vista y le pusiera European Cities y hago el select, ¿verdad? Donde region name is Europe, y luego en el select yo pongo department name, city, from departments, un natural join con esta vista. Sería la expresión de lo anterior. Sí, con la diferencia de que allá estamos haciendo una subconsulta sin la necesidad de crear realmente una vista en el diccionario de datos. Bien, ahora veamos. Probablemente yo quiero hacer subconsultas con múltiples columnas. Es decir, que en el where no voy a comparar solo un atributo, sino que voy a comparar más de un atributo. En este caso voy a comparar Manager ID, Department ID. Y en este caso utilizo el operador int, que me va a permitir comparar los valores de estos dos. Y digamos que este fuese el resultado de esa subconsulta. Estos valores se van a estar comparando contra la consulta principal. Entonces, esta subconsulta me devuelve varias filas, y cada una de estas filas es comparada contra la fila de la consulta principal. Y además de eso, pues tengo múltiples valores con los cuales se comparan como tal. Entonces nosotros podemos desarrollar perfectamente ese tipo de subconsulta. Las comparaciones de varias columnas pueden ser comparaciones no par y comparaciones por pares. Veamos cada una de ellas. Veamos, vamos a mostrar los detalles de los empleados que son administrados por el mismo gestor y trabajan en el mismo departamento con el nombre de John. Esa, digamos, es la consulta que me están solicitando. Entonces, para ello pongo select employee ID, manager ID, department ID. From mdemo he creado una tabla que se denomine así, where manager ID y department ID,
Yo quiero que se me muestren los empleados que son administrados por John, pero que también trabajen en el mismo departamento. Entonces necesito comparar ambos valores. Entonces hago un IN donde selecciono el código de Manager ID y Department ID cuyo first name sea John. Pero como estamos comparando con la misma tabla, debo garantizarme que first name sea diferente de John para que no me salga como resultado el empleado cuyo first name es John. De esta manera yo obtendría esos empleados que él es manager y pertenecen al mismo departamento de John. Ahora mostremos una subconsulta no par. Vamos a mostrar los detalles de los empleados que son administrados por el mismo administrador con el nombre de John y que trabajan en el mismo departamento y tienen el nombre de John. En este caso, elegimos Employee ID, Manager ID, Department ID de MDemo, where Manager ID, hacemos un IN, seleccionamos el Manager ID cuyo first name sea John y además que el Department ID sea el mismo department de John. Vean que estamos haciendo de manera singular estamos comparando y de igual acá. No lo estamos haciendo como dos, digamos, valores como que fuesen un vector, ¿verdad? Sino separados y cuyo first name sea diferente de John's. Ahora veamos el uso de las subconsultas escalares. Una expresión de subconsulta escalar es una subconsulta que me devuelve exactamente un valor de columna de una fila, ¿sí? Esas son las que hemos visto en el curso anterior. Las subconsultas escalares se pueden utilizar utilizando la condición, ¿verdad? Case, la expresión de call, también todas las cláusulas de select, excepto en group by, y podemos utilizar la cláusula set y en la cláusula where en una instrucción update. En esos casos nosotros podemos emplear ese tipo de subconsulta. Veamos este ejemplo. Vamos a seleccionar el Employee ID last name. Hacemos un case when Department ID sea igual y seleccionamos el Department ID from Departments where Location ID sea igual a 1800. Ese me va a devolver un valor y aquel que cumple entonces va a poner DIN Canadá o caso contrario US. Cerramos el case con el alias location from employees. En ese caso va a ir seleccionando, ¿verdad? Por cada uno de los códigos de empleado y va a hacer esta evaluación registro a registro. Veamos otro ejemplo. Voy a seleccionar el Employee ID Last Name de la tabla Employees y hago un ordenamiento por Department Name cuyo Department ID de la consulta principal sea igual al Department ID de la subconsulta en el Order By. Ahora veamos las subconsultas correlacionadas. Las subconsultas correlacionadas se utilizan para el procesamiento de fila por fila y cada subconsulta se ejecuta una vez por cada fila de la consulta externa. Entonces, en la consulta externa obtenemos la fila candidata, nos va a devolver una fila, luego vamos a ejecutar la consulta interna utilizando el valor de la fila candidata, es decir, con la que la vamos a comparar y luego vamos a usar esos valores de consulta interna para calificar o descalificar la fila candidata. Esa es la manera como operan las subconsultas correlacionadas. Veamos en términos de sintácticamente. Select column, selecciono las columnas from table, la tabla o la otra tabla, ¿verdad? Como tal. Y luego where, la columna operador, select from table, where expresión,
pero voy a evaluar contra una expresión que me esté en la tabla en el exterior. Esa es la forma de hacer subconsultas correlacionadas, que la consulta padre, las tablas va a tener una inferencia al momento de la expresión en el filtro del where. Veamos un ejemplo. Vamos a buscar todos los empleados que ganan más que el salario medio en su departamento. Entonces vamos a seleccionar el apellido, el salario y el departamento, donde vamos a tener ese employees, y ese es un outer table, ¿verdad? La tabla externa. Where salary, vamos a comparar que sea mayor al promedio del salario del departamento al que el empleado existe. Es decir, va a comparar si ese empleado realmente su salario es mayor al promedio de su departamento, y en función de eso me va a mostrar eso. Entonces, cada vez que una fila de la consulta externa se procesa, se va a evaluar esta interna, y si se cumple, entonces me va a mostrar los resultados de esa consulta. Veamos otro. Mostrar detalles de aquellos empleados que han cambiado puestos de trabajo por lo menos 2 veces. Voy a comparar al empleado con el historial. Y en este caso muestro ese empleado, su información, y lo comparo. Que 2 sea menor o igual, seleccionando el count en el Job History, cuyo employee ID sea igual del Job History al employee que yo estoy comparando. Entonces, si aquella persona al menos ha trabajado, ¿verdad?, 2 veces en ese, digamos, puesto, entonces me mostraría esas personas que realmente ese empleado ha tenido ese historial laboral. Ahora veamos los operadores exist y no exist. El operador exist prueba la existencia de filas en el conjunto de resultados de la consulta. Es un operador que evalúa si es verdadero o falso el conjunto de resultados de la subconsulta. Entonces, si un valor de fila de la subconsulta se encuentra, la búsqueda no se continúa en la consulta interna y la condición se pone a verdadero como tal. Si el valor de la fila de la subconsulta no se encuentra, la condición se evalúa a valor falso y la búsqueda se continúa en la consulta interna. Veamos este ejemplo. Vamos a mostrar el empleado, el apellido, el puesto, el departamento de employees. Esta es la tabla externa. Where exists un select. Este es un valor booleano. Yo puedo poner 1, X, A, B, C. No importa. Lo que él va a evaluar realmente es la condición en el where. Vamos a evaluar con employees cuyo manager ID de este from sea igual al código de empleado que se esté mostrando en el externo. Y a partir de eso me va a mostrar los datos de ese empleado, que obviamente es manager como tal. Entonces me mostraría esta su consulta. Ahora encontremos todos los departamentos que no tienen empleados. Entonces vamos a mostrar ese departamento cuyo departments no exist. Algo importante cuando utilizamos exist o no exist es que usted aquí no tiene un atributo de comparación. Eso tómelo muy en cuenta al momento. Él solo evalúa la subconsulta y a partir que si lo encuentra o no es que muestra ese registro. Select, ¿verdad?, employees cuyo department ID sea igual al department ID de acá. Es decir, que no exista, es decir, que no tenga empleados que tengan ese código de departamento. Entonces le mostraría aquellos departamentos que no tienen asignado ese código de departamento a un empleado. Ahora veamos la cláusula with. La cláusula with puede usar el mismo bloque de consulta en una sentencia select
cuando se presenta más de una vez dentro de una consulta compleja. El with se conoce como una cláusula que es una refactorización de consulta. Esta cláusula me ayuda, como la palabra decimos, divide y vencerás. Es decir, el with le va a permitir dividir consultas en partes más pequeñas y consecuentemente comparar esas subconsultas que usted ha creado para obtener el resultado. La cláusula with recupera los resultados de un bloque de consulta y lo almacena en tablas temporales del usuario. Esto permite que de alguna manera con la cláusula with usted pueda mejorar el rendimiento de las consultas. La cláusula with puede entonces mejorar dicho rendimiento. Usando la cláusula with vamos a escribir una consulta para mostrar los nombres del departamento y salarios totales para aquellos departamentos cuyo salario total es mayor que el salario promedio de todos los departamentos. Vean cómo se solucionaría utilizando la cláusula with. Entonces, with, le pongo el nombre como que fuese una vista, as, y acá voy a obtener el nombre del departamento, la sumatoria de salarios por departamento, cuyo employees y department ID sea igual al department ID del departamento. O sea, va a sumarizar todos los salarios de ese departamento. Y a eso yo le voy a denominar debt cost en términos de como que fuese una subconsulta, una vista que tuviese este nombre, debt cost. Y lo que me devuelve es el nombre del departamento con digamos, la suma de salarios de ese departamento, denominado o dándole un alias de total, agrupados obviamente por ese departamento. Ahora vamos a sacar el average cost, el promedio, ¿verdad? Y vamos a seleccionar el sum de total, la sumatoria de ese departamento, dividido entre la cantidad, en este caso, de registros de ese, de ese departamento, es decir, la sumatoria de los salarios entre los empleados, para tener un debt average, un promedio, perdón, por la cantidad de departamentos, y aquí vamos a obtener el promedio, ¿verdad?, por departamento, del departamento, o sea, el promedio global de todos los departamentos. Y ojo, estamos reutilizando ya de un solo el debt cost. De ahí vamos a obtener ese promedio. Ahora, una vez ya tenemos estas dos queries, vamos a hacer un select asterisco, ¿verdad?, de debt cost, es decir, de esta, donde el debt total sea mayor al promedio de average cost. Es decir, solo vamos a mostrar aquellos departamentos que sean mayor al promedio de todos los departamentos, ordenados por department name. Vean, esta es una forma muy potente, ¿verdad?, de refactorizar un código SQL en términos de dividir, de segmentar la consulta y luego devolverme el resultado. También el with, debemos de saber que el with es recursivo. Podemos emplear esa cláusula de manera recursiva y permite la formulación de consultas recursivas. Crea una consulta con un nombre llamado el with, nombre del elemento recursivo, y además contiene dos tipos de miembros de bloque de consulta, el que sirve de ancla y el que va a ser como recursivo. Y ojo, algo muy importante, la cláusula with es compatible con el estándar de la ANSI. Veamos este ejemplo. Tenemos una tabla donde tenemos los vuelos y de acuerdo al origen y destino, nosotros tenemos la cantidad de tiempos. Podríamos asumir que son horas. De San José a Los Ángeles 1.3, de Nueva York a Boston 1.1, de Los Ángeles a Nueva York 5.8.
y vamos a hacer un with reachable from, donde vamos a tener la fuente, el destino y el total del tiempo del vuelo. Y vamos a seleccionar de esa tabla vuelos, ¿verdad? La fuente y el destino y el tiempo de ese vuelo. Hacemos un union all, ¿verdad? Y vamos a seleccionar, vamos a llamar incoming, ¿verdad? Source, outgoing, destino, incoming total flight time más outgoing flight time. Vamos a hacer una sumatoria donde reachable from va a ser incoming, lo que obtenemos de esto, y flies, vamos a tomar nuevamente esa tabla y vamos a comparar que el destino sea igual a la fuente, para que de esa manera él me vaya sumarizando los, digamos, la cantidad de tiempo de vuelo de acuerdo al destino, origen y destino que tengamos. Y en función de eso seleccionamos la fuente y el destino y el total de vuelo, ¿verdad? Que eso me lo va a dar de alguna manera la consulta. Por eso le he llamado total flight time desde reachable from, desde este. Y recuerden que esta es una sola consulta que selecciona la primera parte y hace una unión con lo que estamos nosotros aquí operando entre origen y destino. Vean, San José, Los Ángeles, 1.3. De Nueva York a Boston, 1.1. Los Ángeles a Nueva York, 5.8. Ahora veamos Los Ángeles, Boston. Aquí tenemos Los Ángeles, ¿verdad? Boston. Es como que dijéramos Los Ángeles, Nueva York, Boston, 5.8 más 1.1, 6.9. San José, Nueva York, como que tomando en cuenta las escalas. De San José a Los Ángeles, 1.3, ¿verdad? De New York a Boston, 1.1. Y de Los Ángeles a Nueva York, 5.8. Eso me daría 7.1. San José, Boston, ¿verdad? Tomando en cuenta esas escalas, entonces me daría 8.2. Esto, ¿verdad? De alguna manera, de manera recursiva, va sumarizando esos valores y me va dando como el tiempo acumulado desde, digamos, yo salir desde San José, ¿verdad? Y voy a ir hasta Nueva York. Yo sé que San José, Los Ángeles y luego Los Ángeles, Nueva York. Voy a ir a Boston, San José, Los Ángeles, ¿verdad? Los Ángeles, Nueva York y Nueva York, Boston. Entonces, ese sería el resultado de esa consulta. ¿Qué hemos aprendido entonces? Cómo escribir una consulta de varias columnas, cómo utilizar sus consultas escalares en SQL, cómo resolver problemas con sus consultas correlacionadas, utilizando los operadores exist y no exist y la cláusula with, tanto de manera convencional como recursiva. Nos vemos en el siguiente video.